para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Déjalo allí un momentito. Ustedes notarán que el apóstol Pablo está preocupado porque los creyentes se porten de la manera adecuada en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Es decir, que ahora ustedes y yo, reunidos en este templo, nos convertimos en casa de Dios. Esa casa de Dios donde Él mora, donde Él se complace, se goza en bendecirnos. Pero de la misma manera, esa casa de Dios es la iglesia. En otras palabras, es la comunidad del Dios viviente. Y el título de la plática va a ser las últimas palabras. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso el título de la proclamación es la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Mis hermanos, quiero que esta mañana ustedes entiendan que cuando hablamos de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, estamos hablando de una de las verdades trascendentales, de una de las verdades más importantes que la Biblia nos enseña sobre la iglesia. Porque la iglesia no es un club, porque la iglesia no es un grupo de personas que se reúnen para cantar y que luego van a sus hogares y no hay ningún impacto en la sociedad. Es importante que entendamos que Dios le ha dado una función específica a la iglesia y eso tiene que ver con su naturaleza. La Biblia se convierte en columna. ¿Qué es una columna? La columna es lo que sostiene un edificio. Y un edificio, dependiendo de la altura, dependiendo de lo grande del edificio, asimismo se construyen o se colocan el número de columnas que necesitan para sostener todo el edificio. Daniel, le pones un poquito más al retorno de mi lado. Escúcheme esto. Hace muy poco en la ciudad de Medellín, un edificio muy famoso y construido por un arquitecto muy importante se derrumbó. ¿Y sabe por qué se derrumbó? Se derrumbó porque aunque había un buen diseño en el edificio Space, sin embargo, cuando fueron a construirlo, dicen los estudios que aunque el cálculo estructural estaba muy bien, pero los materiales que se utilizaron no fueron los adecuados. Además de eso, utilizaron una técnica no adecuada para soportar, sobre todo en la clase de terreno sobre el cual se construyó el edificio Space. Escúchenme, vivimos en una sociedad que necesita tener valores, que necesita tener principios adecuados para que la sociedad no solamente no se descomponga, sino para que la sociedad mantenga a lo largo de la historia los valores, el temor a Dios y que la familia y las próximas generaciones puedan ser sostenidas de una forma adecuada. Y por eso el Señor estableció la iglesia como columna, pero utiliza otra expresión, columna y baluarte de la verdad.
Yo estuve escudriñando qué es eso de baluarte. En los edificios de la antigüedad, en la parte frontal de una ciudad o de una edificación grande y famosa, se levantaba como una torre donde era un pentágono, un lugar que tenía 5 lados y que se convertía en una fortaleza. Esa fortaleza estaba reforzada de tal manera desde las bases, desde el mismo fundamento, y servía para que en caso de un ataque, de pronto que viniera un ejército y viniera un ataque poderoso, allí también se apostaban los ejércitos, los soldados, y resistían no solamente el ataque, sino que desde allí dirigían toda su artillería para defender el edificio. Además de eso, en ese baluarte se colocaba bien fuera el símbolo del edificio de la ciudad, o se levantaba un monumento que representaba a esa ciudad. Cuando la Biblia dice que la iglesia en medio de este mundo se ha convertido en fundamento de la verdad, baluarte de la justicia, yo quiero que esta mañana podamos pensar si la Biblia es columna y baluarte de la verdad, ¿a qué se está refiriendo? En primer lugar, debemos entender, mis hermanos, que el mundo de hoy no quiere enfrentarse a la verdad. El mundo quiere eliminar la verdad sencillamente porque creemos que nos hemos desarrollado tanto y que el hombre ha alcanzado tanto conocimiento, que el hombre ha llegado a escudriñar los misterios, no solamente de la tecnología, de la medicina, de las matemáticas, de la ingeniería, sino que el hombre cree que en su saber y en su conocimiento ellos se han convertido en los dueños de la verdad. Entonces, ¿qué queremos hacer con la verdad? Echarla para un lado. Y cuando la verdad viene frente a nosotros, queremos que esa verdad no afecte nuestra forma de vivir, no afecte nuestra vida cotidiana, no afecte las decisiones que tomamos. Es por eso que esta mañana yo quiero referirme a 4 cosas que son vitales en la iglesia como columna y baluarte de la verdad. La verdad con respecto a Dios. Hoy, el ser humano se ha creído que ya somos lo suficientemente grandes. Y como han dicho algunos filósofos y sociólogos, ya nosotros no somos menores de edad. Hemos alcanzado nuestra mayoría de edad. Somos mayores de edad y ya no necesitamos que se nos hable de Dios, porque Dios es un concepto pasado de moda. En Europa y en otros países hay una campaña de ateísmo, como diciendo: no queremos tener nada que ver con Dios, desechemos el conocimiento de Dios, desechemos la verdad de Dios. La Biblia es un libro demasiado antiguo para que sigamos creyendo en las propuestas de la Biblia. Sin embargo, aunque nosotros seamos la generación milenial, como se ha llamado hoy día, la generación que ha alcanzado el máximo conocimiento, pero yo quiero decirles esta mañana lo que la palabra de Dios nos muestra. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17 y el versículo 23 en adelante, la Biblia dice
de la siguiente manera. Hechos capítulo 17, versículo, por favor, el que está allá, que me coloque. Capítulo 17 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Escúchenme, el apóstol Pablo le habla a un mundo que se creía el más sabio de la sociedad. Él está hablando a la sociedad greco-romana, que se había inventado la filosofía, que estaban entre ellos los hombres que discutían sobre la existencia y el ser del hombre. Y se habían imaginado un mundo lleno de dioses que dominaban al mundo. Y allí, cuando él llega a Atenas, a una ciudad culta, a una ciudad muy importante, él dice: oh atenienses, observo que ustedes son muy religiosos y que doquiera que voy encontré un Dios al cual ustedes veneran, pero encontré un altar al Dios no conocido. Ese Dios que ustedes no conocen es el Dios al cual yo les predico, el Dios que le plació en su voluntad y en su sabiduría revelarse al ser humano. Y se reveló a través de Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario, el cual dio su vida, el cual se entregó por todos, para que todos aquellos que en él creen puedan encontrarle, porque dice la Biblia que él no está lejos de cada uno de nosotros. Y agrega: porque todo lo creado, y aún el ser humano, fue creado, fue diseñado por ese Dios. Como él cita a los poetas y dice: porque algunos de vuestros poetas han dicho, porque en él vivimos y en él somos. En otras palabras, el apóstol Pablo no concibe la creación, ni a nosotros, los seres humanos, como corona de la creación de Dios, como fruto de la imaginación, como fruto del azar, o como han dicho los modernos pensadores desde el siglo XIX, como fruto de una evolución, sino que el apóstol Pablo afirma a Dios como el creador del universo, como el creador del ser humano. Y por eso en el Salmo 14:1 dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Mis hermanos, cuando nosotros
hablamos de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, estamos afirmando a este mundo, por encumbrado que sea su conocimiento, que Dios es la razón de ser, no solamente de la creación, sino de todos los seres humanos. Por eso todas las personas, como usted y como yo, que hemos leído la Biblia, que hemos conocido la verdad de Dios, afirmamos la verdad con respecto a la existencia de Dios. Y esta mañana nos congrega a nosotros ese sentido de necesidad de Dios. Porque aunque el hombre tuviera todas las cosas necesarias, aunque tuviera lo material, aunque tuviera techo, aunque tuviera vestido, aunque tuviera comida, pero si hace falta Dios en la vida, el ser humano solamente sería un ser vacío, un ser sin propósito, un ser sin sentido. Es por eso que Dios para nosotros no se convierte en un personaje imaginario, sino en una realidad, porque lo hemos experimentado, porque lo sentimos. Y como dijo San Agustín, oh Dios, tú nos creaste para ti. Y nunca seremos felices hasta que nos encontremos contigo. Y aunque el mundo piense lo diferente, como iglesia seguiremos afirmando la verdad de Dios, que es una necesidad en nuestras vidas. En segundo lugar, la iglesia es columna y baluarte de la verdad con respecto al ser humano, la verdad sobre el hombre. Cuando nosotros vamos al Salmo 8, el Salmo 8, el salmista dice de la siguiente manera: oh Dios, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste, digo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo visiste? Lo hiciste poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de honra y de gloria. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Fíjense, mis hermanos, que juntamente con la creación de Dios hay una verdad con respecto al hombre. El salmista, cuando queda extasiado contemplando la belleza de la naturaleza, contemplando la grandeza, pero la infinidad del universo, por cuando él dice: cuando veo tus cielos, cuando veo las estrellas, el sol y la luna, digo, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Y él sencillamente está diciendo que tú y yo, como corona de la creación, ocupamos un lugar en el propósito de Dios. Dios quiso un día crearte, y como dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice en el versículo 26, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Es el hombre, el ser privilegiado que Dios creó con el propósito que le adorara, con el propósito de que le bendijera, con el propósito de que el hombre pudiera cumplir el propósito divino de la creación. Sin embargo, hay una nota triste en la Biblia. A partir del capítulo 3 del libro de Génesis, dice que ese hombre que Dios creó como corona de la creación, un día tomó la decisión deliberada de apartarse de Dios, de darle la espalda al Creador. Y como tal, el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 23 de la carta a los Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria
de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad de Dios con respecto al hombre? Que el hombre es un ser pecador. Y el hombre de hoy no quiere admitir esta verdad. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente dice, nosotros somos cultos, somos inteligentes, somos una raza muy desarrollada. No tenemos necesidad que se nos diga cómo debemos vivir. De tal manera que el hombre, como dice la Biblia, se ha entenebrecido en su razonamiento. De tal manera que hemos desechado la verdad con respecto a nosotros. No solamente somos creación de Dios, pero somos una creación que un día se rebeló contra Dios, que un día decidió separarse de Dios. Y por eso es que el Calvario se convierte en la verdad y en la respuesta para ese hombre pecador. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y agrega, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero dice la Biblia, pero esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y luego dice, porque todo el que cree en el Hijo de Dios no es condenado, pero todo aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando hablamos de estas verdades, esto no suena simpático para la gente de hoy día. Esto a la gente le suena discordante, es antipático. Y la gente quiere cerrar sus oídos y no escuchar lo que dice Dios. Pero en el anterior capítulo del libro de los Hechos, cuando Pablo afirma a Dios como el ser creador y que con propósito nos ha creado, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Él ha fijado un día por medio del cual juzgará a todos los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo. La verdad de Dios con respecto al hombre no solamente es que es creación de Dios, que el hombre es un pecador, sino que el hombre tiene esperanza, y que la única esperanza que el ser humano tiene es en el sacrificio y en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es la única esperanza que el ser humano tiene. No basta una reforma moral, no basta que el hombre haga cursos para portarse bien, para ser una persona más decente en medio de la sociedad. Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esa es la verdad que la iglesia proclama con respecto al hombre. La tercera verdad es la que tiene que ver con la familia. Génesis capítulo 1 y versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Escúchenme, como quiera que la sociedad ha seguido descomponiéndose y tomando sus propios caminos, como dice la Biblia, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte.
Hoy la sociedad sencillamente dice, no creemos que lo que la Biblia dice es verdad con respecto a nuestras decisiones. Es por eso que hoy la familia está sufriendo uno de los ataques más, pero más crueles de toda la historia. Porque cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, están diciendo que Dios se propuso en la familia perpetuar la especie, que el mundo se poblara de hombres y mujeres que a través de la familia no solamente honraran a Dios, se procrearan, sino que también la familia se constituyera en el núcleo, en el fundamento de una sociedad sana, con valores, con principios, donde los hijos que nazcan de esa relación entre hombre y mujer puedan de esa manera reflejar el carácter de Dios, el propósito de Dios para todas las familias y para todas las naciones de la tierra. Y ustedes son testigos, mis hermanos, de cómo alrededor del mundo el movimiento o lo que se le ha llamado la ideología de género está abarcando a todas las naciones. Y entonces nos han hecho una propuesta, y una de las discusiones que estos días está sobre la mesa y que está en las altas esferas, en el Senado, en las altas cortes, en la educación y en las famosas cartillas que estaban en discusión, y por lo cual esta semana hubo un plantón en todas las ciudades importantes y en algunos pueblos de nuestro país. Es con respecto a la enseñanza que se pretende dar al niño, que aunque nazca con características masculinas o femeninas, al niño se le enseña que aunque tenga esas características, él no es niño ni niña. Sencillamente que va a aprender a través del proceso, y que entonces él va a decidir lo que es. No importan que sus genitales tengan características masculinas o femeninas, que será en el proceso donde él va a decidir su identidad sexual. Pero como yo no quiero dar mis propios argumentos, yo quiero que vayamos al texto bíblico de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 27, y que lo leamos de la siguiente manera, y lo voy a leer un poco más despacio. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia, que detienen la verdad. Devuélvalo, mijo. Dice la Biblia que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo se constituye la iglesia? Como columna y baluarte de la verdad. Pero como el hombre no ha querido tener a Dios en su noticia, detienen con injusticia, con leyes fabricadas, con argumentos antropológicos y filosóficos, diciendo, esa es la verdad que ustedes dicen, pero nosotros tenemos otra verdad. Sigamos. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus mismos cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Siga, mijo. Por eso Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra la naturaleza. Y de igualmente los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Mire, mis hermanos, la verdad de Dios sobre la familia. Dios nos está diciendo que hay un modelo divino y que hay una ley natural para la preservación de la raza humana, para que las familias se constituyan con un papá y con una mamá. De pronto, una de las ilustraciones de la cartilla era: aquí está Juanito con sus dos mamás. Aquí está Carmencita con sus dos mamás. Ahora, lo que se ha pretendido a través de esta ideología de género, que no es en Colombia, es en todo el mundo, mostrarnos que Dios se equivocó, estableciendo al hombre y a la mujer como los responsables, como los progenitores y como el modelo divino y natural de la familia. Y es por eso que cuando decimos que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, yo quiero que me entiendan esto. Porque la iglesia, y de pronto cuando afirmamos eso, nos tildan de homofóbicos. Pero yo quiero decirles algo: aunque la iglesia es columna y baluarte de la verdad y predica la verdad sobre la familia constituida por un hombre y una mujer, de la cual se sigue prolongando la especie. No queremos decir con eso que tenemos una actitud homofóbica hacia aquellas personas que han caído en algún pecado o en alguna conducta que la Biblia lo señala, sino que la iglesia siempre será una comunidad de amor, una comunidad de brazos y de puertas abiertas, que igual que Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, abrió su corazón, abrió sus brazos, abrió sus puertas, para que todo el que viniera a Él pudiera reconciliarse al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso expresiones altisonantes, expresiones de desprecio a cualquiera de las comunidades de nuestra sociedad no señala el Evangelio, que debe ser nuestra actitud. Nosotros somos una iglesia que ama al pecador. Y no importa si llega el borracho, no importa si llega el maldiciente, no importa si llega el adúltero, no importa si llega aquel que
ha decidido tener una opción diferente, le vamos a dar el mismo remedio y le vamos a proclamar al mismo Cristo que es esperanza para el pecador, que es la esperanza para cualquiera persona que ha tomado una decisión equivocada. Y los brazos del Señor siempre estarán abiertos y las puertas de la iglesia estarán abiertas, pero el camino siempre será el arrepentimiento. El camino siempre será la actitud de venir humildemente a los pies de nuestro Señor Jesucristo para recibir el perdón, para recibir la transformación, para recibir el cambio. Mis hermanos, los años que vendrán serán años difíciles, serán años en que la iglesia tiene que reflejar no solamente su conducta, pero también en lo que predica, que somos columna y baluarte de la verdad. Mire, mis hermanos, no importa quién lo diga, no importa el personaje más importante que lo diga. La Biblia establece una verdad, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo que nos quiere decir la Biblia es que seguiremos predicando la verdad y seguiremos predicando a Jesucristo como esperanza, sin tener en nuestro corazón una actitud de desprecio, una actitud violenta, sino por el contrario, una actitud de amor, porque la iglesia, como dijo alguien, la iglesia es como una clínica, es como un hospital, donde llega el pecador. Mis hermanos, si no importa el pecado que haya cometido, la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Mis hermanos, es por eso que el lema de nuestra iglesia es: en lo esencial, en lo no esencial, tolerancia, y en todo, el amor. Nosotros somos una comunidad de amor. Y como tal, mis hermanos, en los próximos años vamos a ver muchas situaciones que la iglesia tiene que enfrentar. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Con el amor. No la vamos a enfrentar con el odio, no la vamos a enfrentar con el desprecio. Vamos a predicar la verdad de Dios, pero la vamos a predicar en amor. Y vamos a predicar que Cristo es la esperanza. Pero en cuarto lugar, mis hermanos, la verdad de Dios con respecto a la vida eterna. ¿Sabe que el hombre de esta generación milenial decidió sencillamente decir: no tenemos seguridad de que haya una vida después de la muerte, y por eso vamos a tratar de auscultar los planetas e ir más allá de nuestra esfera terrestre para investigar qué hay más allá? Sí, y se gastan millones y millones de cómo ir a Marte, de cómo ir a los otros planetas de nuestro sistema solar. Pero se nos ha olvidado que hay una verdad de Dios con respecto a la eternidad. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, Jesucristo dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ustedes creen en Dios y creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar un lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes también estéis conmigo. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les respondió: de cierto te digo que yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad de Dios con respecto a la eternidad. El ser humano de hoy se ha creído que usted muere y se acabó absolutamente todo. Que todo lo que tenemos que hacer aquí lo haremos en 70 u 80 años o un poquito más, y que se acabó la fiesta, que se acabó todo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, como decían los epicúreos del tiempo de Pablo, una corriente filosófica que no creía en la vida eterna, que lo único que creía era en el placer. Pero Jesucristo dice: yo voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. Hay una vida eterna. Hay un lugar de recompensa y de bendición para todos aquellos que hemos creído en Cristo. Imagínense que Dios se tomó el trabajo de hacer el mundo, de crearte a ti y a mí, para que viviéramos 70 u 80 años y muriéramos como un gatito, un perrito, y se acabó todo, ¿no? ¿Sabe qué dice la Biblia? Este pueblo lo he creado para mí, y mis alabanzas publicará. Y cuando muramos y cuando pasemos a esa otra dimensión, no habrá terminado la vida, porque esta vida es apenas, esta vida física es apenas una dimensión temporal, porque hay una vida eterna. Y Jesucristo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hace muy poco, y con esto termino, hace muy poco, el pastor Ray, en el estado de Kansas, en los Estados Unidos, en la apertura del Senado, le pidieron que orara para dedicar los trabajos del Senado en esa legislatura. Y él comenzó orando de la siguiente manera: perdón, Señor, porque a lo malo lo hemos llamado bueno, porque hemos cambiado los valores cristianos por la prosperidad. Hemos explotado al pobre y lo llamamos suerte. Hemos premiado la pereza y lo llamamos ayuda social. Hemos matado a los niños en el vientre de sus madres y lo llamamos libre elección. Perdónanos, Señor, porque hemos sido negligentes en la disciplina a nuestros hijos y lo llamamos libre desarrollo de la personalidad. Mire, vivimos en una sociedad donde dice: mire, el niño tiene derechos, pero no le hemos escrito sus obligaciones y responsabilidades. Y es por eso que vivimos en la generación milenial, donde ya los que mandan son los hijos, y los padres agachan la cabeza diciendo: ¿qué voy a hacer, pastor, si mis hijos son los que mandan en la casa? Perdón, Señor, porque hemos hecho burla de los principios heredados de nuestros mayores en la fe, y los llamamos anticuados y dinosaurios, sencillamente porque creemos que todo lo que nos enseñaron nuestros padres está mandado a recoger. Hemos rehusado denunciar el pecado y lo llamamos tolerancia y convivencia pacífica. Perdónanos, Señor. ¿Y sabe qué ocurrió mientras el pastor Ray allí en Kansas hacía esta oración? 3 de los senadores se pusieron de pie y se salieron de la sala. Algunos sencillamente lo tildaron de anticuado porque se atrevía a llamar pecado a una sociedad tan ilustrada y tan adelantada
como los Estados Unidos. Hermano, usted y yo venimos a la iglesia no a entretenernos, no a tener un show, no a tener un concierto de música para salir muy entusiasmados. Estos son tiempos en que la iglesia se convierte en columna y en baluarte de la verdad, en columna de la fe. Y como tal, somos una comunidad de amor que llama al pecador al arrepentimiento. No somos una comunidad fanática, no somos una comunidad exclusivista, no somos una comunidad extremista. Mis hermanos, en este siglo XXI estamos viviendo en la sociedad de los extremismos religiosos, de los extremismos morales, de los extremismos de todo tipo, sexuales y de todo tipo. Pero el Señor ha llamado a su pueblo a que viva una vida casta, una vida en el temor de Dios, una vida en santidad, una vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, una vida que refleje el carácter de Jesucristo. Porque dice la Biblia, porque no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los hechiceros, ni ninguno que hace y practica la maldad heredará el reino de los cielos. Por eso somos mayordomos de esta iglesia. Y por eso lo más importante en la iglesia es Jesús. Lo más importante no es el templo. Lo más importante no es el dinero. Es verdad que si usted ama a la iglesia, usted ofrenda, usted diezma. Pero lo más importante de la iglesia no es el dinero, no es el programa. Lo más importante de la iglesia es Jesús y su bendita palabra. Inclinemos el rostro.